Yo soy Pablo González y voy a ser el encargado de hacerles la primera cápsula de preparación para su segunda prueba de álgebra lineal, o sea, de introducción a la álgebra lineal. Bueno, en esta cápsula, más que nada, nos vamos a centrar en ver un breve repaso de lo que es una transformación lineal y luego vamos a pasar a ver un par de ejercicios tipo prueba para que entiendan más o menos cómo se desarrollan. Perdónenme si es que a veces se me corta la voz, es que estoy recién saliendo de un resfriado, entonces aún me cuesta a veces mantener la voz constante. Bueno, empecemos. Primero, ¿qué es lo que tenemos que entender para poder llegar a visualizar bien qué es una transformación lineal? Lo primero que tenemos que ver es el concepto de transformación. Vamos a decir que una transformación T de Rn a Rm es una regla que asigna a cada vector en xn en este caso, el espacio vectorial de partida, un vector t de x en Rm, que es el espacio vectorial de llegada. Esto es muy similar a las funciones que uno ve en el colegio, donde uno tiene un valor de entrada, no sé, 4 por ejemplo, y lo mete a la función y esta arroja un valor de salida, por ejemplo 16. Y de hecho la notación es muy similar. Por ejemplo, si yo quiero anotar que mi transformación mapea desde Rn hasta Rm, simplemente escribo esto que está acá. ¿Ok? Generalmente, para esta parte del curso, todas las transformaciones van a recibir vectores y van a arrojar vectores. Luego más adelante puede que vean transformaciones que usan polinomios, por ejemplo, o algún otro elemento matemático. Además, dentro de las transformaciones tenemos distintas notaciones o palabras que nos van a ser útiles para referirnos a ciertos elementos de una transformación. Y son bastante similares también a los que tenemos para las funciones. Por ejemplo, t de x diremos que es la imagen de x bajo t. Igual que como cuando tenemos una función, decimos que f de x es la imagen de x bajo la función f. Luego diremos que Rn, en este caso que está aquí, Rn va a ser el dominio de t y Rm va a ser su codominio. Es decir, el dominio es de donde yo saco elementos para transformarlos y Rm es hacia donde yo transformo los elementos, es decir, mis outputs, mis resultados. Y finalmente diremos que el conjunto de todas las imágenes t de x es el rango de t. Es decir, que si yo meto todos los elementos o todos los vectores del dominio en mi transformación y luego los meto todos esos resultados a un conjunto, ese conjunto va a ser el rango de t. Y ojo, el rango y el codominio no siempre van a coincidir. Aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos una visualización un poco más geométrica de cómo opera una transformación. Por ejemplo, si este plano que está aquí es mi dominio y yo tengo mi vector x dentro de este plano y lo transformo a través de mi transformación t, voy a obtener la imagen de x bajo t, que es t de x, que en este caso está también insertada en este plano, que es mi rango. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo todos los puntos dentro del dominio y los paso por t, voy a terminar obteniendo todos los puntos de este plano. ¿Ok? Pero este plano está inserto en mi codominio. No necesariamente es igual a él. Hay puntos fuera del plano, como estos de acá, que no presentan no presentan ningún elemento dentro de mi dominio, tales que me mapeen hacia ellos. Entonces, codominio y rango no necesariamente son lo mismo. Y aquí me falta anotar, para seguir el caso en el que estábamos viendo aquí, con Rn y Rm, que al final mi dominio va a ser Rn y mi codominio va a ser Rm. Ok. Vamos ahora con el concepto de transformaciones matriciales. Una transformación matricial es un subtipo de transformación donde la operación que ejerce la transformación T puede representarse como la multiplicación de una matriz por un vector. Es decir, que si yo quiero transformar
un vector X, la transformación al final se va a comportar como si simplemente estuviera multiplicando en una matriz a mi vector. Y esto tiene una serie de beneficios. ¿Cuáles son ellos? Es que, por ejemplo, el dominio y el codominio se obtienen muy fácilmente. El dominio en una transformación matricial siempre va a ser R y el número de columnas de A. Por ejemplo, si A fuera una matriz de 3 por 2, es decir, que tiene 3 filas y 2 columnas, el dominio sería R2, porque es el número de columnas de A, y el codominio sería R3, porque es el número de filas de A. ¿Ok? Y finalmente, el rango va a ser el conjunto que contiene a todas las combinaciones lineales de las columnas de A. Es decir, por ejemplo, si A fuera esta matriz de acá, cuyas columnas son A1 hasta N, entonces el rango va a ser esta combinación lineal de acá, donde pondero con un peso CI a la i-ésima columna de A, y luego sumo todas esas columnas para obtener una combinación lineal de ellas. Ese sería el rango al final. Ya, ahora sí, pasemos a lo importante, transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son un subtipo también de las transformaciones en general. Vamos a poder clasificar de hecho las transformaciones como transformaciones lineales y no lineales. Una transformación va a ser lineal si y solo si para todo vector u y v en el dominio de t y alguna escalar c, vamos a tener que la transformación de la suma de los vectores u y v es igual a la suma de las transformaciones individuales. Y además, es decir, que estas dos se tienen que cumplir juntas sí o sí, vamos a tener que la transformación de la ponderación de algún vector u por un escalar c tiene que ser igual a la ponderación de la transformación de u por el escalar c. ¿Ok? Estas dos propiedades se tienen que cumplir sí o sí las dos juntas. Si esta no se cumple, por ejemplo, entonces la transformación ya no es lineal. O si esta no se cumple, tampoco es lineal. Las dos tienen que cumplirse para que la transformación pueda ser lineal. Y además, vamos a tener que toda transformación matricial va a ser lineal, pero no necesariamente al revés. Es decir, que si ustedes llegan a que tienen una transformación y la pueden escribir en forma matricial, luego van a poder concluir inmediatamente que la transformación también es lineal. Ahora vamos a ver un par de teoremas. Denme un segundo. Ya. Bueno, el primer teorema que vamos a ver es que si yo tengo una transformación de Rn a Rm y es lineal, entonces va a existir una única matriz A de Rm, o sea, de M por N, tal que es la matriz de la transformación. Es decir, cuando ustedes le pongan una transformación que recibe vectores en Rn y Rm, o en Rn y lo mapea a Rm, y le dicen que la transformación es lineal, ustedes van a poder decir inmediatamente que esa transformación tiene una matriz asociada, cuyas dimensiones van a ser m por n. Además, esta matriz tiene un nombre especial, se le llama matriz estándar para la transformación lineal T. Y la van a poder calcular de la siguiente forma, escribiendo en la i-ésima columna de A la transformación del i-ésima vector canónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera columna de A va a ser la transformación de E1, donde E1 es el vector que tiene solamente un 1 en su primera componente y ceros en el resto de componentes, y así sucesivamente hasta llegar a su última columna, la enésima columna, cuyo valor va a ser la transformación del enésimo vector canónico, que es el vector canónico que tiene puros ceros, excepto en su enésima componente. ¿Ok? ¿Cómo saben cuánto vale n? Bueno, lo van a saber en base a la dimensión de A. Aquí A es de m por n. Luego va a tener n columnas. Entonces van a tener que sacar n de estas transformaciones. Y ahora vamos a un ejemplo sencillo.
Un ejemplo sencillo de transformación son las transformaciones de reflexión, las de rotación o las de trasquila. En este caso tenemos una matriz, o sea, una transformación de reflexión a través del eje Y, donde si yo le ingreso un vector, por ejemplo, el primer vector canónico, que sería el 1,0, si yo se lo ingreso a esta matriz o a esta transformación, me va a arrojar un vector reflejado respecto al eje Y, que sería el menos 1,0, lo cual se cumple. Si se dan cuenta, si yo aquí multiplico, esto me va a arrojar menos 1 por 1 es menos 1, y 1 por 0 es 0, y 0 por 1 es 0, así que 0. Me rotó mi vector que estaba apuntando en esta dirección a apuntarme en esta dirección. ¿Ok? Ese es un ejemplo típico de matriz de reflexión. También hay matrices de rotación, como mencioné, o matrices de trasquila, que lo que hacen es que partiendo de mis vectores canónicos, me los termina desplazando y contrayendo o expandiendo. Por ejemplo, el vector en la dirección X me lo podría terminar duplicando en tamaño. Ahí sí. Y mi vector Y me lo podría terminar ladeando, dejándolo de esta forma, por ejemplo. De modo que mi cuadrado unitario quede de esta forma. Hay más ejemplos de esto en el libro, les recomiendo igual revisarlo. Están en la página 72, creo, 72-73, que es la tabla 1. Ahí está lleno de ejemplos y yo creo que les puede ser útil igual para la prueba repasar o ver esos ejemplos que están en el libro. Ahora, vamos a ver dos definiciones importantes que también se relacionan mucho o tienen muchas analogías con las funciones. Nosotros vamos a decir que un mapeo de Rn a Rm puede ser sobreyectivo y o inyectivo, igual que una función. Vamos a decir que sobreyectivo o sobre, si todo vector v en el codominio tiene al menos un x en el dominio tal que es la imagen de ese x. Es decir, que para todo punto en este cubo que teníamos en este ejemplo acá, existe un vector x en el dominio. Puede ser el mismo para varios puntos. eh, eh, o sea, pueden haber varios puntos que lleven a él eh, y da lo mismo. Lo importante es que tenga al menos uno. Por ejemplo, no sé, a lo mejor este punto de acá tiene como preimagen a este vector x de aquí y a un vector y que esté por acá. Y eso nos da lo mismo. Mientras todos los puntos tengan al menos un vector en el dominio que los mapea, vamos a poder decir que nuestra transformación es sobreyectiva. Y esto va a tener la particularidad de que finalmente el codominio va a ser igual al rango. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que todos los puntos en este cubo, por ejemplo, van a tener un vector preimagen en el dominio. Y al final todo el dominio va a terminar mapeando a todo el cubo. Es decir, que el cubo va a ser nuestro rango, porque va a ser el conjunto de todas las imágenes que podemos mapear desde el dominio. Ahora, vamos a decir que nuestra transformación es inyectiva o 1 a 1 si cada vector en el codominio, Rm, es la imagen de a lo más un vector x en el dominio. Aquí cuando decimos a lo más, puede ser que no tenga, o sea, que no tenga una preimagen. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Que cada punto en este cubo a lo más tiene un vector de preimagen. Aquí no puede ocurrir lo que mencioné antes. No puede ocurrir que este punto, por ejemplo, tenga como preimagen al x y al y. Si eso ocurre, vamos a tener que t no es inyectiva. Necesariamente, este punto va a tener que tener una única preimagen. Ahora, ¿puede que haya un punto que no tenga ninguna preimagen? Sí. Por ejemplo, en este mismo caso, si yo tengo un punto aquí, fuera de este plano que está acá, este punto no tiene ninguna preimagen. Pero no nos importa, porque la función puede seguir siendo inyectiva.
Lo importante es que a lo más tenga una. En este caso tiene 0, así que cumple. Ahora, dentro de esto se desprenden dos teoremas que igual es importante saber para aplicarlos de forma indirecta muchas veces. El primero nos dice que si T de Rn a Rm es una transformación lineal, entonces T va a ser 1 a 1 si y solo si la transformación de X, de cualquier vector X, es igual al vector nulo, tiene como única solución a la solución trivial. Ok, ¿qué significa esto? Lo dejo un poco medio enredado. Significa que si yo quiero encontrar los vectores X tales que me mapean el vector nulo, al final solamente voy a llegar a que el único vector que me cumple eso es el vector 0. Es decir que solamente voy a tener que esto se cumple. Que la transformación del vector 0 es el vector 0. Y que no existe ningún otro vector que me cumpla eso. Por ejemplo, si yo encuentro que mapear el vector 1, 1 maneja el vector 0, el teorema no se cumple. Tiene que ocurrir que solamente el único vector que me cumpla que su transformación es el vector nulo sea la solución trivial, es decir, el vector nulo. Ahora, el segundo teorema me dice que sea A la matriz estándar de T, o sea, si yo tengo una transformación aquí y A es su matriz estándar, luego, y aquí me faltó poner un asterisco, vamos a tener que T es sobreyectiva si las columnas de A generan Rm y T es inyectiva si las columnas de A son linealmente independientes. ¿Por qué ocurre esto? Si las columnas de A, aquí voy a bosquejar A, si las columnas de A son linealmente independientes, esto me significa que cualquier sistema de la forma AX igual a B va a tener solución única. Luego, voy a tener que de forma particular, el sistema AX igual a 0 tendrá también solución única. ¿Y esta cuál va a ser? Va a ser la solución nula. De forma que T de X va a ser igual a 0 si solo si mi vector siempre fue el vector nulo. Que esto de aquí es lo que sale en el teorema de más arriba. ¿Ok? Ahí le pueden dar una vuelta igual. En el libro está la demostración por si la quieren ver. Pero por eso es verdad este enunciado de acá. Y el primero simplemente tiene que ver por la definición de generado por las columnas y la definición de producto de matriz por vector. Si yo tengo una matriz A y multiplico un vector X, lo que estoy generando al final es un vector B que va a estar en el generado de las columnas de A. ¿Y qué pasa? Este generado, para que la transformación sea sobreyectiva, necesariamente tiene que ser todo el codominio. Es decir que si el generado de las columnas de A es Rm, quiere decir que yo puedo generar todo Rm combinando las columnas de A. Es decir que yo puedo encontrar siempre algún X tal que A por X me genere algún B en Rm, que es la definición de sobreyectiva. Y siempre vamos a tener al menos un X en el dominio que me genere algún B para todo B. Eso. Esas son las definiciones más esenciales de la materia que tienen que saber para la prueba. Ahora vamos a pasar a ver un par de ejercicios tipo prueba para que se entienda cómo se pueden llegar a aplicar. Bueno, aquí ya tenemos el primer problema. Este problema lo saqué de una prueba del semestre pasado y tiene más que nada que ver con todo lo que acabamos de ver al final para transformaciones lineales, que es el tema de la inyectividad, la existencia de vectores como preimágenes de alguna imagen dada y la determinación de condiciones de existencia de preimágenes. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este ejercicio? Bueno, primero, ¿qué nos están dando? Nos dan una transformación que mapea vectores de 2 componentes a vectores de 4 componentes, según la regla que está aquí. ¿Ok? Y nos piden primero determinar si la transformación es inyectiva o no, justificando nuestra respuesta. ¿Cómo hacemos esto?
Si se acuerdan de la definición que tenemos acá, inyectivo significa que si cada B en Rm es la imagen de a lo más un X en Rn, es decir, en el dominio. Entonces lo que nos están preguntando en esencia es si podemos demostrar que cualquier vector en R4 tiene a lo más una preimagen en R2. Eso, en esencia o en principio, es muy difícil de demostrar como tal, como para un caso general, pero podemos apoyarnos de un teorema, que es el teorema que está acá arriba. Este que está aquí. Tenemos que demostrar simplemente que la solución a este sistema tiene solamente la solución trivial. Y si tiene solamente la solución trivial, vamos a poder concluir que T es 1 a 1 o inyectiva. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente notamos que buscamos resolver el sistema T de X igual a 0. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que convertir esto que está acá, ojalá en una matriz. Y si se dan cuenta, y esto lo van a poder lograr con práctica y haciendo ejercicios, el sistema de X igual a 0 se puede escribir de forma matricial, simplemente observando cómo se va modificando nuestro vector de partida. Si ustedes se dan cuenta, yo podría armar una matriz de 4 por 2, a la cual le tengo que multiplicar mi vector x, y para obtener el vector transformado que nos están dando, que en este caso es el x menos y, 2x más y, 3x más 2y y x menos 4y. ¿Ok? Si se dan cuenta, para que esto que está acá pueda ocurrir, lo podríamos representar a través de una multiplicación matriz por vector. Al final es como el proceso inverso de la multiplicación de la matriz por un vector, como tratar de revertirlo. En este caso, para que en la primera componente tengamos x menos y, la matriz debería tener en esa fila el valor 1 menos 1. De forma que cuando yo multiplique esta fila por mi vector, me quede x más menos y. O sea, x menos y. De misma manera, lo podemos hacer para la segunda fila. Y me quedaría que la segunda fila de nuestra matriz sería 2, 1. La tercera sería 3, 2. Y la cuarta, 1 menos 4. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, en la tercera, yo quiero obtener 3 veces x y 2 veces y. Entonces, cuando yo multiplique aquí, voy a obtener 3 veces x más 2 veces y, que es lo que necesitaba. Luego, acabamos de determinar nuestra matriz estándar de transformación. Esta es nuestra matriz A. ¿Ok? Ahora, ¿hay otra forma de determinarlo? Sí. Ustedes podrían haber dicho, oh, ok, yo sé que mi matriz A no es más que la transformación de mis canónicos. Entonces, ¿qué pasa si yo meto a transformar mi primer canónico? Es decir, disculpen. ¿Qué pasa si yo meto a transformar mi primer canónico? Es decir, el vector 1, 0. Si yo paso aquí el vector 1, 0, aquí paso el vector, esto va a ser 1 y esto va a ser 0, esto me va a quedar 1, 2, 3, 1. Ese va a ser mi vector de transformación del primer canónico. Entonces anotaría en mi matriz el 1, 3, perdón, 1, 2, 3, 1. Ahora, si yo quisiera transformar mi segundo canónico, le estaría pasando el vector con x0 e y1. Entonces me arrojaría el vector menos 1, 1, 2, menos 4. Entonces, aquí anotaría
menos 1, 1, 2, menos 4. Y si se dan cuenta, de ambas formas podemos llegar a la matriz estándar de nuestra transformación, que es esta que está acá. Luego, con esto obtenido, nuestro problema se simplifica bastante, porque ya no tenemos que resolver esto de aquí, que es un poco más abstracto, sino que hay que resolver este sistema que está acá, que eso ustedes ya lo saben hacer desde la prueba pasada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente expandimos nuestra matriz para que incluya una columna de puros ceros. Y ahí está. Ahora, yo sé que ustedes saben pivotear, así que esto lo pueden hacer ustedes a mano. Al final van a llegar a una matriz similar a esta que está acá, que es la matriz 1, menos 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Esa sería la forma escalonada de nuestra matriz. Y si se dan cuenta, perdón, que me está yendo mucho la voz. Si se dan cuenta, voy a tener un pivote en la primera fila y un pivote en la segunda fila. Luego, la solución a este sistema va a venir dada por, asumiendo que mi componente tiene componentes x e y, va a ser x menos y igual a 0 y 3y igual a 0. Y estas dos filas de acá no me aportan más información. Luego, despejando, me quedaría que y vale 0 y sabiendo que y vale 0, x va a valer 0 necesariamente. ¿Por qué? Porque x es igual a y. De esta forma, concluimos que x es 0, 0, o sea, el vector nulo, es nuestra solución a este sistema que está acá. Es decir, que la solución al sistema ax igual a 0 es solamente la solución trivial. Obtuvimos que la única solución para este sistema es el vector 0, 0. Luego, escribimos la conclusión, que como la única solución al sistema t de x igual a 0 es 0, t es inyectiva por teorema. ¿Ok? Y ahí ya terminamos el primer ejercicio. Al final, lo más difícil es como lograr determinar nuestra matriz estándar y el resto es simplemente volver a resolver el sistema ax igual a 0 que ustedes deberían poder saber resolver desde los contenidos de la prueba pasada. Ahora vamos al problema B. Nos dicen, y aquí voy a borrar esto acá, determine si existe un vector u en R2 tal que su imagen sea este vector de acá. En caso afirmativo, encuéntrelo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí es simplemente entender qué sistema nos están pidiendo resolver. Entonces, en el problema B, hay que buscar un U en R2 tal que su transformación sea ese vector grande que nos dieron, que era el 2, 1, 1, 5. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, esto se ve un poco abstracto de entender cómo puedo resolver esto que está aquí. Esto que está acá. Bueno, la gracia de esto es que nosotros ya sabemos cuál es nuestra matriz estándar de transformación, lo que nos simplifica mucho los pasos. ¿Ok? Y eso es un tip muy importante que les puede servir para la prueba. ¿Por qué? Porque generalmente hay dos formas de resolver estos ejercicios. La primera
es calculando su matriz de transformación, su matriz estándar de transformación, y con ella resolver todos los problemas, pasándolo todo a sistemas de la forma ax igual a b. O la segunda es lograr encontrar una forma de obtener estos vectores canónicos, o sea, su transformación de los vectores canónicos, y con eso armar la matriz. Y ahí ya pasar de nuevo a resolver el sistema. Generalmente esas son las dos formas o los dos caminos que les piden hacer en estos problemas. Uno es sacar directamente la matriz y a partir de eso resolver el sistema. Y lo otro es sacar la transformación de los canónicos y luego sacar la matriz. Y ahí resolver el problema. ¿Ok? Y con eso ya se resuelven como el 80% de los problemas de transformaciones lineales. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra matriz estándar y la llamamos A. Por lo tanto, esto es lo mismo que resolver el sistema AU igual a 2, 1, 1, 5. ¿Ok? Entonces, tendríamos que armar el sistema extendido de esta forma. En la matriz 1, 2, 3, 1, menos 1, 1, 2, 4 y el vector 2, 1, 1, 5. Y ahí está. Y ustedes créanme que pivoteando y haciendo operaciones de fila van a poder llegar a una matriz similar a esta que está acá, que es la 1, menos 1, 0, 3 y 0, 0, 0, 0 con la columna extendida igual a 2, menos 3, 0, 0. ¿Ok? Porque les digo similar y no les digo que van a llegar exactamente a esta, porque puede ser que lleguen a una matriz distinta a esta, pero que al despejar después, igual que hicimos acá, lleguen a la misma solución. ¿Ok? Así que en la prueba también, no se preocupen. Si ustedes pivotean y llegan a una matriz distinta a la de su compañero, pero el mismo resultado, eso está bueno. ¿Ok? No se preocupen por eso. Entonces, ¿qué significa esto? Asumiendo que mi vector u es de la forma xy, esto me dice que x menos y es igual a 2 y 3y es igual a menos 3. La segunda ecuación me dice que y es menos 1 y luego la primera con la segunda me dicen que x más 1 es igual a 2, o sea que x es igual a 1. Y ahí estamos. Esa sería la solución. Entonces u, que es de la forma xy, es el vector 1 menos 1. Y esa es la solución. Ahí después lo pueden comprobar si quieren. Que es tomar el vector 1 menos 1 y reemplazarlo acá. Si se dan cuenta, si yo aquí pongo el vector 1 menos 1, luego voy a obtener el vector 1 menos menos 1 es 2, entonces sería 2. Luego tendría 2 por 1, 2, menos 1, 1. Luego 3 por 1, 3, menos 2, 1. Y 1 menos menos 4, o sea, 1 más 4, 5. 2, 1, 1, 5. Que es el vector que me están pasando aquí, que tenía que obtener. Entonces, sí, efectivamente hay un vector cuya imagen es este vector de acá, y ese vector es el 1 menos 1. Y en este caso además la solución, o sea, el vector es único. No existe otro vector tal que su imagen sea el vector de acá. Si no, hubiéramos obtenido algo de la forma 1 menos 1 más, no sé, 1, 0, x2, por ejemplo, con una variable libre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría haberse visto si es que no hubiera una solución a este sistema de acá? Igual que como lo veían en la primera prueba, cuando un sistema era inconsistente. Es decir, que por ejemplo esto hubiera sido un 0. Si aquí llegaban a 1 menos 1, 2, 0, 0 menos 3, aquí tenemos una fila de la forma 0, 0, 0, c, con c distinto de 0. Y esto me indicaba que estaba en un sistema inconsistente. Luego el sistema no tenía solución. ¿Ok? Así se podría visualizar que el sistema, o sea, que al final no existía un vector u,
que mapeaba a este vector de acá. Pero en este caso sí ocurre. Aquí voy a mover esto más para abajo. A ver si puedo. Ahí está. Ya. Y vamos con la C. En la C nos están diciendo que determinemos el valor de b, que es un escalar, o sea, es un número, para el cual existe un vector b, tal que su imagen es este vector de acá. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Al final, lo que nos están diciendo es muy similar a lo del apartado B, solamente que ahora tenemos que ver bajo qué condiciones siempre va a haber una preimagen para la imagen dada. Es decir, cuando siempre existe una preimagen para el vector que nos están dando, que es el 1, menos 1, 2, b si no me equivoco. Sí, 1 menos 1 menos 2, b. ¿Cómo se observa esto? Al final nos dicen, cuando existe una preimagen, que vamos a llamar x, para esto que está aquí, que tiene que ser t de x. ¿Ok? Al final es resolver el sistema. T de x es igual a 1 menos 1 menos 2b. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, como ya sabemos cuál es nuestra matriz estándar de la transformación, es simplemente reescribir todo esto como el sistema matricial ax igual a 1 menos 1 menos 2b. Y resolver. Entonces, aquí simplemente escribo mi matriz, que era 1, 2, 3, 1. Y menos 1, 1, 2, menos 4 debería haber sido esto. Aquí me equivoqué. Este era un menos 4. Ahí sí. El resultado es el mismo, pero ahí me equivoqué al transcribir la matriz. Ahora sí. Déjenme revisar que esté bien. Sí. Y aquí simplemente después expandimos el sistema para que quede de esta forma. ¿Ok? Ahora, aquí el pivoteo muchas veces se complica y puede quedar como de forma engorrosa. Pero en este caso, si ustedes pivotean, van a llegar a una matriz similar a esta que está acá, que es la matriz 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 3, menos 3, 0, 5, menos 5 y 0, 0, b menos 4. Ok. Si se dan cuenta, me podría haber deshecho de este pivote que está acá, pero todavía no lo he hecho. ¿Por qué? Porque en realidad no nos importa llegar a la forma pivoteada como tal, sino que nos importa llegar a este caso que está aquí. Porque aquí tenemos una fila de puros ceros, excepto en la última componente de la matriz extendida. Es muy importante. Esto es para la matriz extendida. Entonces, el sistema va a ser consistente si y solo si esto de aquí es 0. ¿Ok? Si yo tengo una fila de la forma 0, 0, y en la parte extendida tengo una C que es distinta de 0, entonces el sistema es consistente si y solo si C es distinto. O sea, perdón. C es 0. Ahí sí. ¿Ok? Si fuera distinto de 0, entonces va a ser inconsistente. Y si fuera igual a 0, va a ser consistente. Luego, ¿qué es lo que queremos nosotros? Para que exista, para que siempre exista una preimagen a este sistema de acá. Es decir, para que siempre haya una solución a este sistema de acá. Lo que nosotros queremos es que esto sea 0.
Luego, para que el sistema sea consistente, necesariamente B tiene que ser igual a 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos que B menos 4 sea 0, lo que implica que B sea 4. ¿Ok? Y ahí siempre va a haber solución al sistema. Eso. Eso es como un ejercicio tipo de prueba con transformaciones lineales. Aquí, si se dan cuenta, no jugamos con el hecho de las propiedades de las transformaciones lineales, sino que más que nada usamos el tema de inyectividad, sacar la matriz estándar a través de la regla que nos están dando aquí, por ejemplo. Y eh, es como un tipo de ejercicio, como es típico que pregunten ejercicios de esta forma en las pruebas. Ahora vamos a ver un segundo tipo de problema, que lo tengo copiado, creo. Voy a ver aquí. Sí. Donde nos están dando estas transformaciones T1, 0 y T0, 2, y nos pide determinar esto de que está acá. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos formas de resolver este problema. Una forma es sacar la matriz estándar y la otra forma es usar las propiedades de las transformaciones lineales. Entonces voy a hacer las dos formas de resolver el problema. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ya voy bien. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la transformación del vector 1, 0 es el vector 2, 1, y la transformación del vector 0, 2 es el vector 3, 1. ¿Qué pasa? Primero vamos a sacar la matriz estándar, es decir, vamos a obtener A. Para obtener A, lo que tenemos que hacer es obtener la transformación de los vectores canónicos, E1 y E2 en este caso. ¿Por qué? Porque nuestra transformación está recibiendo solamente vectores de dos coordenadas. Por lo tanto, como tienen dos coordenadas, voy a tener dos canónicos, E1 y E2. Ahora, la transformación de E1 ya la tenemos, está literalmente aquí, está textual, pero la de E2 no está. Sin embargo, podemos usar las propiedades de las transformaciones lineales. Si se dan cuenta, esta transformación de acá, 0, 2, se puede reescribir como la transformación. Un segundo que lo voy a reescribir de otra forma. El vector 3, 1 es igual a la transformación del vector 0, 2, que es igual a la transformación de dos veces el vector 0, 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente estoy multiplicando un escalar por un vector y eso me da el vector que está acá. ¿Ok? Pero por propiedades de las transformaciones lineales, yo sé que si tengo esto que está aquí, es decir, un vector por un escalar, puedo sacar el escalar para afuera y dejar mi transformación solita. Entonces, esto es solamente porque la transformación es lineal. Entonces esto me va a quedar igual que dos veces la transformación del vector 0, 1, que justamente es mi segundo canónico. Este es mi E2. Luego, si yo divido por mi 2 que está aquí, mi vector original, voy a obtener que la transformación del segundo canónico es el vector 3 medios, 1 medio. Y de esta forma, mi matriz A va a ser la matriz 2, 1, porque es la transformación de mi primer canónico, y 3 medios, 1 medio, que es la transformación de mi segundo canónico. De esta forma, simplemente para obtener la transformación del vector 5, 4, multiplico el vector 5, 4 por mi matriz A. Es decir, la transformación del vector 5, 4 es 2, 1, 3 medios, 1 medio, por el vector
5, 4. Que esto me arrojaría 10 más 6, que es 16. Y 5 más 2, que es 3. 16 tercios. Sí, no. Perdón. Serían 5 más 2, 7. Ahí sí. 16 séptimos. Ahí sí. Y esa sería la solución. Esa es una forma de obtener la solución al sistema. ¿Ok? La otra forma consiste en simplemente jugar geométricamente, o sea, algebraicamente, con este vector que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes van a escribir la formación del vector 5, 4 es igual a la transformación de... Un segundo que el lápiz está un poco malo. Lo voy a escribir de otra forma. El vector 5, 4 se puede escribir como 5 veces el vector 1, 0 más 2 veces el vector 0, 2, ¿cierto? ¿Y por qué estos vectores? Porque el vector 1, 0, yo ya sé cuánto vale su transformación, y el vector 0, 2, yo ya sé cuánto vale su transformación. Luego, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo puedo decir que la transformación del vector 5, 4 es igual a la transformación de la suma de 5 veces el vector 1, 0 más 2 veces el vector 0, 2. Y esto, por propiedades de la transformación lineal, que están acá arriba, aquí, me va a permitir, primero, la suma la puedo separar. Y luego, los escalares los puedo sacar para afuera. De modo que esto, aplicando las propiedades de la transformación lineal, me va a quedar como 5 veces la transformación del vector 1, 0 más 2 veces la transformación del vector 0, 2. Y esto que está aquí ya son valores conocidos. Entonces simplemente llego y los reemplazo. Entonces esto sería igual a 5 veces. Déjeme revisar cuánto era. Esto es 2, 1 más 2 veces 3, 1. ¿Ok? Ahí está. 2, 1, 3, 1. Y calculo. Esto me dejaría el vector 10, 5 más el vector 6, 2. Y al final me da el vector 16, 7. Que es el mismo vector que teníamos antes. Así que efectivamente la solución también es la misma. Ambos caminos sirven para llegar al resultado. La única diferencia es que en este estamos calculando nuestra matriz estándar y con ella podemos resolver el sistema simplemente multiplicando por el vector. Y aquí estamos usando una descomposición para nuestro vector cuya transformación queremos saber. Ambos caminos son válidos, ambos caminos tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de este es que calculan la matriz una vez y luego la pueden usar para cualquier otra transformación que quieran de la transformación T. O sea, le pueden meter cualquier otro vector. La desventaja es que muchas veces tienen que ver formas de descomponer las transformaciones que les dan en función de sus vectores canónicos. O sea, a partir de, no sé, el 0,2, llegar a una forma de expresarlo en función del 0,1. ¿Ok? Y la ventaja de este es que se ahorran calcular la matriz, pero la desventaja es que tienen que ver alguna forma fácil de poder descomponer el vector que quieren transformar. Y si les pasan otro vector, van a tener que volver a buscar otra forma de descomponerlo en vectores cuyas transformaciones ya saben. Entonces también es como poco escalable en sí este método. Ambos sirven, ambos, bueno que se lo sepan, y puede que les pregunten por ambos en las pruebas. Así que eso. Ahora voy a ver si puedo encontrar un último problema y con eso ya estaríamos listos con esta cápsula de hoy. Ya. Saqué este problema del libro de la página 70, por si quieren echarle un ojo también. Y aquí nos dicen, sea T de R3R3 la transformación que proyecta cada vector
x1, x2, x3 sobre el plano x2 igual a 0, de manera que la transformación de un vector x simplemente cancela la segunda componente, demuestre que t es una transformación lineal. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que algo es una transformación lineal? O para demostrar que no lo es. Para hacerlo, simplemente tenemos que demostrar que se cumplen o que no se cumplen estas dos propiedades que están acá. Generalmente la que tiende a no cumplirse siempre es esta. Es la más difícil que se cumpla. Y esta muchas veces también no se cumple, pero es menos habitual. Entonces tenemos que demostrar que estas dos propiedades se cumplen para la transformación que nos están dando. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que darnos dos vectores arbitrarios que estén en el dominio de nuestra transformación. Entonces decimos, sean x, el vector x1, x2, x3, e y, el vector y1, y2, y3, notemos que aquí tenemos que calcular tanto la transformación de x más y juntos como la suma de sus transformaciones por separado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay muchas formas de hacerlo. Pueden calcular primero una y luego la otra y luego ver que son iguales. Pueden calcular una y a partir de esa llegar a la otra, como ustedes prefieren. Yo lo voy a hacer de una forma que es la que me queda más cómoda a mí, pero hay más formas de poder calcularla, así que no se preocupen. Entonces, transformación de x más y. Si se dan cuenta, lo que va a pasar es que voy a tener que transformar mi vector x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3. Y por la regla que me están dando acá, la segunda componente va a quedar anulada. x3 más y3. ¿Ok? Ahora, yo voy a querer llegar a esto que está aquí. Y para hacer eso, voy a separar este vector en dos. Va a ser x1, 0, x3 más y1, 0, y3. Que no son nada más que las transformaciones individuales de mis vectores. Es decir, t de x más t de y. ¿Ok? Luego, como son iguales, se cumple la primera propiedad. Vamos con la segunda. Sea C un escalar. Notemos que la transformación de C por X es la transformación de el vector Cx1, Cx2, Cx3, que es lo mismo que anular solamente la segunda componente, Cx3. Y esto lo puedo reordenar simplemente como C por x1, 0, x3. Pero yo sé que este vector de que está acá es mi transformación del vector x. Luego tengo que esto que está aquí es igual a esto que está acá, cumpliéndose mi segunda propiedad. De este modo, como se cumplen ambas propiedades, T es una transformación lineal. Eso. Y así se demuestra que una transformación es efectivamente lineal. Y esta fue la primera cápsula. Espero que se haya entendido. Perdón si a veces se me iba la voz, como quedaba pensando mucho, pero más o menos así va a ser como cuando le pregunten en las pruebas. Le van a pedir calcular alguna transformación de algún vector. Les van a pedir encontrar condiciones de existencia de preimágenes dado una imagen o de escalares que permiten que una preimagen siempre exista. Determinar si una matriz, o sea, si una transformación es inyectiva o sobreyectiva y cosas por el estilo. Pero siempre van a poder apoyarse de estos dos teoremas que están acá, este aquí, este acá, y de la definición de transformación lineal. ¿Ok? Y además también de este teorema que aquí les permite calcular la matriz estándar.
Eso, gracias por ver la cápsula.